Muy buenas noches, comunidad. Es un gusto enorme recibirlos de nuevo y que nos permitan entrar a sus dispositivos para traerles historias que quizás no los dejen dormir. Historias paranormales que nos asustarán, nos dejarán pensando y se quedarán con nosotros mucho después de terminar este episodio. Desde nuestras casas hasta las calles donde crecimos, hoy nos espera un viaje largo. Así que apaga la luz, ponte cómodo y déjate llevar. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. La jauría de la bruja. Si quieren tomar esto como una leyenda urbana, está bien, pero créanme, lo que estoy a punto de narrar son hechos de los que fui testigo cuando era niño en la colonia Lázaro Cárdenas, en una de sus calles más viejas. Hace muchos años, en esa calle había un lote baldío lleno de matorrales y escombros. En el fondo existía un pequeño refugio de madera habitado únicamente por una manada de 5 perros callejeros. No tenían dueño, pero la calle era su hogar. Sobrevivían gracias a lo que algunos vecinos les dábamos y a pesar de las pedradas de otros que los odiaban. Esos perros eran desconfiados, pero leales. Eran guardianes. Sabían quiénes vivíamos ahí y nos cuidaban, incluso a los que los maltrataban. Gracias a ellos, en nuestra cuadra no había robos ni asaltos. Los 5 perros no permitían que ningún extraño con malas intenciones se acercara. La paz terminó cuando llegó a vivir una mujer a los cuartos de doña Licha, al fondo del callejón. Era una mujer de mirada turbia que recibía visitas de tipos con aspecto peligroso. Pronto, los robos comenzaron. Una noche, los ladridos nos despertaron a todos. Los 5 perros habían acorralado a uno de los amigos de la mujer que intentaba robar. Lo mordieron hasta dejarlo malherido. Aunque estaba cubierto de sangre, reconocimos al ladrón. La mujer, furiosa, llamó a la perrera alegando que los animales eran salvajes. Se llevaron a los 5 guardianes. Los vecinos intentamos sacarlos, pero fue inútil. La orden fue sacrificarlos de inmediato. Esa noche la tristeza en la calle era palpable. Mis padres cerraron puertas y ventanas con un miedo extraño, como si esperaran algo peor. En la madrugada me despertó un grito desgarrador en la calle. No era un lamento humano común, sonaba a puro terror. Mi madre me ordenó volver a dormir, pero al día siguiente, al salir temprano al médico, noté algo inquietante. Todas las casas tenían las luces apagadas y los perros domésticos de los vecinos estaban en los patios delanteros, nerviosos, mirando hacia la nada. Al volver, vimos patrullas frente a la cuartería. La mujer que había llamado a la perrera estaba muerta. La encontraron tirada frente a su puerta, con el rostro desencajado por el horror. El forense dijo que fue un infarto fulminante provocado por un susto mortal. Lo que se contó después en la calle nos heló la sangre. Resulta que esos perros eran descendientes de las mascotas de una antigua vecina que vivía en la casita de madera, a la que llamaban la bruja. Antes de morir, ella había lanzado una advertencia: nadie toque a mis perros, porque si lo hacen, yo volveré a cobrármelo. Esa madrugada dicen que no solo se escuchó el grito de la mujer, sino el ladrido fantasmal de 5 perros y una risa anciana que se perdió en el viento. La bruja había cumplido su promesa. El testigo silencioso. Yo no conocía a la bruja personalmente, la verdad me llegó a través de un amigo que vivía en esa misma calle. Él y su hermana, siendo niños, se despertaron una madrugada al escuchar esos gritos inhumanos, los mismos que yo escuché. A escondidas de sus padres, se asomaron por la ventana y vieron algo que nunca olvidaron. A una anciana, tan encorvada que casi caminaba a 4 patas, saliendo del lote baldío entre sollozos. Caminó muy despacio, arrastrando los pies hacia el fondo de la calle, directo a las cuarterías. De ahí, nadie supo qué pasó.
Meses después, como si el destino quisiera cerrar el ciclo, una perra callejera llegó a refugiarse en ese mismo baldío y tuvo cachorros. Cuando empezaron a limpiar el terreno para construir, mis padres decidieron adoptar a uno de ellos. Otros vecinos hicieron lo mismo, quizás como un último favor a la difunta, o tal vez por miedo a caer en su maldición si no hacían nada. Sé que esto puede sonar a leyenda urbana, pero les escribo esto mientras acaricio a Rufino, aquí, en mis piernas. Él es el nieto de aquel cachorro que mis padres rescataron. Es la última generación de guardianes de ese baldío. A veces, cuando se porta mal, le digo jugando que es el último perro de la bruja, y él me mira como si entendiera. La sombra en la redacción. Lo que voy a contar ahora sucedió apenas la semana pasada y sigo muy nervioso porque soy bastante miedoso con lo paranormal. No creo que sea sugestión porque hubo testigos. Trabajo como reportero en un periódico grande de mi ciudad. Hace poco mi compañero y yo regresamos de cubrir una nota tarde en la noche. Al llegar al estacionamiento de la redacción, noté que los guardias de la caseta nos miraban con mucha atención antes de abrir la pluma. Se me hizo raro porque íbamos en el carro de la empresa y ya nos conocen bien, pero pensé que quizás la oscuridad les dificultaba vernos. Nos estacionamos cerca, mi compañero fue a llenar el reporte de devolución del vehículo y yo me quedé recargado en el cofre, revisando mi celular. Sentí una mirada pesada. Al voltear vi que la guardia me observaba fijamente, entrecerrando los ojos, con una mezcla de confusión y sospecha, como si pensara que yo ocultaba algo. En eso se acercó un colega de deportes a platicar conmigo. Mientras hablábamos, vi de reojo a una chica entrando al estacionamiento desde la calle. Me extrañó porque en lugar de ir hacia las oficinas, caminó directo hacia la zona más oscura y solitaria del lugar. ¿Qué se trae esa? Aquí ya dejan entrar a cualquiera, le comenté a mi colega. Él volteó pero no dijo nada. Poco después mi compañero regresó, nos despedimos del de deportes y caminamos hacia la entrada principal. Entramos al largo pasillo hacia la sala de edición sin notar nada más. Todo terminó ahí, o eso creíamos. A la mañana siguiente, otro compañero se me acercó pálido y me preguntó, «Oye, ¿ya supiste lo que pasó anoche? Bueno, ¿qué te voy a decir si te pasó a ti?» No entendía a qué se refería hasta que me soltó la bomba. Los guardias no nos querían abrir porque juraban que en el asiento trasero traíamos a una mujer. Lo que la cámara no vio. Fui a buscar a mi amigo de deportes, el único que había estado conmigo en el estacionamiento, y le pregunté, «Oye, ¿viste a la chica que entró y se fue al oscuro? Tú me dijiste que aquí ya dejaban entrar a cualquiera». Él me miró como si yo estuviera loco. «Yo nunca dije eso, y nunca vi a nadie», respondió tajante. Convencido de que todos estaban equivocados, fui con los guardias y pedí revisar las grabaciones de seguridad. Y aquí viene lo más escalofriante, comunidad. Lo que vimos en la pantalla no coincidía con mis recuerdos. En el video aparezco yo esperando junto al auto. Mi compañero de deporte se acerca, pero yo nunca me recargo en el cofre para ver mi celular. Nunca volteo hacia la caseta. Y lo peor, nadie más entra al estacionamiento. Luego mi compañero y yo caminamos hacia la oficina y nos perdemos en el pasillo. Tanto los guardias como yo sabemos que algo pasó esa noche, pero la realidad grabada lo niega. Mi ciudad es violenta. El auto de la empresa visita escenas de crimen a diario. A veces pienso que quizás algún espíritu se nos subió buscando huir de donde murió, sin saber que ya no pertenece a este mundo. Entró con nosotros, subió a la redacción y se desvaneció. Si algo más ocurre allá arriba, se los contaré. Gracias por acompañarnos. Estas historias nos recuerdan que la realidad es más frágil de lo que pensamos. Si les gusta este contenido, les recuerdo que mi libro Relatos de la Noche sigue disponible. Una colección de cuentos de terror ideal para leer en noches de tormenta como esta. Les dejo el enlace en la descripción. Y ahora, el intermedio ha terminado. Vamos con la siguiente historia.
La profecía de la tía. Aguascalientes. Esta historia me llega desde Aguascalientes. Quizás no sea paranormal en el sentido clásico, pero demuestra que a veces el mal no necesita fantasmas, sino envidia humana. Todo comenzó cuando mi abuelo enfermó gravemente. Dejó de comer y se consumió hasta fallecer en diciembre de 2023. Toda la familia se reunió para despedirlo, excepto una persona, la esposa de uno de mis tíos. Ella siempre había codiciado la casa de mis abuelos y se rumoraba que practicaba magia negra. Lo más aterrador es que tiempo atrás, ella soltó una frase que nadie tomó en serio. Primero se va su papá, luego su mamá y al final la hermana. Y lamentablemente, la profecía se está cumpliendo. 2 meses después de mi abuelo, mi abuela murió presentando los mismos síntomas exactos. Dejó de comer y se apagó, sin razón médica clara. Cuando mi papá entró a la habitación donde ella falleció, sintió que algo le drenaba la energía de golpe. Días después, limpiando el cuarto, encontraron una bolsa oculta con tierra negra, ramas secas e hilos rojos. Alguien había estado trabajando esa muerte desde adentro. El escudo de sangre. Después de encontrar esa bolsa negra, las cosas empeoraron. La camioneta de mi tío comenzó a fallar sin lógica mecánica. Se arreglaba una cosa y se descomponía otra. Él se sentía agotado, como si cargara un peso invisible, y el dinero simplemente se le esfumaba de las manos. Desesperados, mis padres consultaron a un señor que detecta energías. Apenas entró a la casa, le dijo a mi mamá: «A este señor lo quieren quitar del camino. Es un trabajo de alguien muy cercano, y no es por amor, es por envidia». Describió físicamente a la culpable. Coincidía exactamente con la esposa de mi tío. Nos recomendó usar pulseras de San Benito y vender la propiedad cuanto antes. Lo hicimos, pero el golpe final fue el más doloroso. Mi perrita, mi compañera desde los 6 años, amaneció muerta en el patio rodeada de su propia sangre, como si hubiera reventado por dentro. No estaba enferma. Mi papá cree que ella absorbió el golpe final del trabajo negro, sacrificándose para protegernos. Desde entonces, no hemos tenido más incidentes, pero el trauma de ver a nuestros seres queridos caer uno por uno nos dejó marcados. Espero que esto sirva de alerta. No ignoren las señales. Protéjanse. La voz en el garaje. Santiago de Chile. Hola Uriel, me llamo Amanda y te escribo desde Santiago de Chile. Llevo meses escuchando el podcast y eso me animó a compartir mi historia. Ocurrió en 2001, cuando yo tenía unos 13 años. Nos mudamos a una casa grande y antigua que tenía un garaje que alguna vez fue un negocio. Ese lugar me provocaba una intranquilidad profunda que no sentía en ningún otro rincón. Una tarde, mientras mi mamá cuidaba a mi hermanito bebé, escuché una voz ronca pero suave que venía desde el garaje. «Ven rápido, ven». Pensé que era mi papá. Salí a buscarlo, pero no había nadie. Esa noche me desperté de madrugada con un miedo atroz. Mi cuarto daba al patio y estaba iluminado por la luna llena. Me hice la valiente y me levanté para encender la luz, pero en cuanto toqué el interruptor, el foco estalló. En la oscuridad total, sentí un aliento caliente en mi oído y un susurro. «Te dije que vinieras, pero no me hiciste caso». Desde ese día, la casa enfermó. Mi habitación se llenó de moho negro en pleno verano, algo imposible en el clima seco de Santiago. Las bombillas se fundían a diario y el ambiente se volvió pesado. Pero lo peor ocurrió una noche que dormí con la luz de noche encendida. Me desperté y vi que la puerta de mi cuarto estaba abierta de par en par. Desde mi cama podía ver la sala. Sentado en el sofá, había un hombre viejo, en pantuflas. Me miraba fijamente, sonriendo, y me hacía gestos con la mano llamándome hacia él. Me quedé paralizada. Cerraba los ojos, y al abrirlos, él seguía ahí, riéndose en silencio.
Aquella fue la peor noche, pero el infierno apenas comenzaba. La casa se volvió inevitable. Las bombillas estallaban, una plaga de moscas invadió la cocina, y yo enfermé de los nervios por la falta de sueño. El punto de quiebre llegó una tarde que me quedé sola con mi hermanito bebé. Lo dejé en su cuna un segundo para ir al baño, y al regresar, el niño no estaba ahí. Estaba sentado en medio de la cama matrimonial. Miré hacia el televisor apagado frente a la cama, y en el reflejo oscuro vi lo imposible. Ese hombre viejo estaba ahí, sosteniendo a mi hermano. Le grité que nos dejara en paz, pero la violencia en el aire aumentó. Mi madre, desesperada, trajo a un médium. La sesión reveló que la entidad era Ricardo, un hombre que murió solo y lleno de rencor. Su mensaje era obsesivo y repetitivo. Quiero a la niña, es mía. Huimos de esa casa. Tiempo después, la dueña nos confesó la verdad. Ricardo había sido su esposo, un hombre cruel. Al ver una foto de su hija fallecida, entendí todo. Yo era idéntica a ella. Ricardo creía que yo era su hija, a quien nunca perdonó por suicidarse joven. Tuvimos que ir a su tumba para explicarle que yo no era ella, y solo así, la pesadilla terminó. Gracias, comunidad, por habernos acompañado hasta el final de este viaje. Les pido una disculpa si el audio de hoy se escucha distinto. Estamos grabando en el camino, pero no queríamos dejarlos sin su dosis semanal de terror. Confíen en que pase lo que pase, siempre habrá filosofía inconveniente. Nos escuchamos muy pronto. Dulces sueños.